desde de las últimas 2 décadas del siglo XX, se empieza a observar, digamos, que le estábamos haciendo más daño del que pensábamos, ¿no? De hecho, digamos, la cantidad de muertes producto de los errores de los servicios de salud son notablemente superiores a los muertos de la misma pandemia, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, no son visibles para el sistema. Desde el mismo nacimiento de la salud, de los servicios de salud, que se viene planteando, digamos, la posibilidad, digamos, el riesgo de hacer daño, ¿no? Ya Hipócrates hablaba de primum nocere, ¿no? Digamos, en Florence Nightingale, digamos, en la guerra de Crimea, en el siglo XIX, hablábamos que las muertes de los heridos de la guerra se producían más en los hospitales que los pacientes que se atendían fuera del hospital. Sin embargo, vamos en el siglo XX, con el avance de la tecnología, digamos, y todo este vertiginoso avance de la ciencia que tuvimos, un poco que nos encandilamos, ¿no? Y empezamos a entender que mucho del daño que producíamos, digamos, producto de los servicios de salud, eran inevitables, eran una cuestión, digamos, que era imposible de evitar, ¿no? Sin embargo, vamos, como te decía, digamos, en las últimas 2 décadas del siglo XX, a partir de estudios que se desarrollaron fundamentalmente en Estados Unidos, se empieza a ver que el número de muertes era, digamos, muy alto y que además eran prevenibles. De hecho, digamos, el estudio que más impacto tuvo, empezó a ver que la cantidad de muertes por errores de los servicios de salud, errores, digamos, de muertes producidas por acciones de los servicios de salud y no de la enfermedad que motivaba la consulta de los servicios de salud, era superior al número de muertes por SIDA, por cáncer de mama o accidentes viales, ¿no? Y que encima, digamos, más del 50% de esos errores eran prevenibles. Y a partir de ahí se empiezan a encender luces de alarma que han activado políticas orientadas a reducir esos errores y por lo tanto muertes. Esto estamos hablando, digamos, del año 2000. Pues han pasado 21 años desde las acciones estas que han activado políticas públicas en los países desarrollados. Sin embargo, en nuestro país las políticas han sido ciertamente tibias, escasamente se ha trabajado en el tema y digamos, poco se ha trabajado que ni siquiera los mismos trabajadores de salud son conscientes de esto. Yo siempre digo, como si alguien tiene miedo de subirse a un avión, más miedo tiene que tener de internarse en un hospital. Las posibilidades, y siempre hablando de estadísticas de países desarrollados, porque lamentablemente nosotros no tenemos números en cuanto a esto, las posibilidades de morir producto de un accidente aéreo en una línea comercial es de 1,74 cada millón de vuelos por año. Sin embargo, las posibilidades de morir, digamos, producto de una internación es de más de 1 cada 1000 internaciones por año. Decíamos, el contraste es altísimo. Si no produce mayor ruido, es porque estas muertes se producen de manera inconexa, geográficamente dispersa y muy frecuentemente oculta. Y esto, digamos, es lo que hace que no sea visible, por eso decimos la epidemia invisible. No estamos visibilizando un problema que es de alto impacto en la salud pública, que es necesario abordar y es necesario empezar a trabajar, porque desde los servicios de salud, aun cuando no pretendemos hacerlo, le estamos haciendo daño a la gente. Julio, cuando hablamos de esta epidemia silenciosa, entre ello entraría lo que son las infecciones intrahospitalarias, digo, cuando una persona se interna por algún motivo determinado y termina después más complicado en su salud por estas infecciones o estos descuidos dentro de los nosocomios y demás. Digo, ¿una de las causas sería esa? Una de las complicaciones es esa, que se puede evitar, digamos que se reduce de manera significativa con una medida tan sencilla como es el lavado de manos, y que frecuentemente es una acción que no se ejecuta, digamos, en los servicios de salud. Otra de las lesiones que podemos tener, digamos, es las caídas, errores en medicación, errores en identificación. Digamos, son numerosas, digamos, las causas que pueden llevar a producir lesiones. Lo que no estamos haciendo hoy son políticas activas para evitar que esas lesiones aparezcan. Entonces, digamos, es un desafío ético, es un desafío moral que tenemos, porque le estamos haciendo daño a las personas,
desde los servicios de salud, obviamente, digamos, sin intención de hacerlo. Y es otro tema, digamos, que es necesario abordar, es que el problema está en el sistema mismo. Porque aún, digamos, se suele entender, digamos, que cada vez que se provoca daño a una persona es porque no hubo responsabilidad suficiente, o que no hubo capacidad suficiente o formación suficiente, y en realidad el defecto está en el sistema mismo. El sistema es el que no tiene barreras para evitar los errores. Mucho de lo que se ha aprendido en seguridad y atención sanitaria viene y se ha absorbido desde las industrias que son de alta confiabilidad, como la industria aeronáutica. Digamos, de donde ante escenarios complejos y de alta incertidumbre se han tomado políticas, digamos, que han reducido, digamos, y hoy las muertes por producto, digamos, de accidentes aeronáuticos son ínfimas. El sistema de salud, digamos, no ha sabido capitalizar el conocimiento de estas industrias y de incorporarlo de un modo que, digamos, evite que aquellas personas que son buenas personas, los trabajadores de salud son buenas personas que intentan ayudar a los demás, pero que están inmersos en un sistema que no funciona bien y que predispone gravemente al error. Digo, a modo de ejemplo, una enfermera, digamos, que está con un volumen mayor de pacientes que pueda atender, digamos, que suena el timbre a cada rato, que tiene que estar haciendo tareas hasta que no le competen, que se equivoque en la administración de una medicación, es hasta lógico. Un médico que lleva más de 24 horas de trabajo, de guardia, en un espacio, digamos, de alta estrés, de alto desgaste mental, como una unidad de urgencias, que se equivoque en la administración de una medicación, o que se equivoque en un diagnóstico, o que hasta que se equivoque de paciente, es hasta lógico. El tema es, digamos, empezar a repensar el funcionamiento de los servicios de salud para evitar que estas cosas pasen, digamos, ejecutando políticas activas, entendiendo dónde está el problema, trabajando sobre los mismos y tomando políticas que se establezcan como barreras para que esto no suceda. Julio, debemos aclarar que hoy en nuestro país no hay una política con respecto a este tema, ¿no? Para tratar de evitar estas muertes evitables. Y digo, ¿cuál sería más allá que vos recién decías, como algunas cuestiones muy sencillas, como es lavarse las manos, ¿no? Digo, ¿cuál serían estas soluciones de fondo que deberíamos tener como política de Estado para tratar de evitar estas muertes? Es un camino de largo plazo, definitivamente es un camino de largo plazo, porque lo que hay que ejecutar son cambios culturales en las instituciones de salud. Cambios culturales que implican, digamos, entre otras cosas, romper la punitividad, ¿no? Porque en la medida que los sistemas son punitivos, las personas no reportan los errores, no los expresan al sistema, y en la medida que no se expresan no se conocen, ¿no? Han habido algunas acciones desde el Ministerio de Salud, pero han sido políticas más que nada normativas, no han sido planes estratégicos que planteen escenarios y acciones que puedan ser realmente cambiar el panorama. Ciertamente, digamos, para pensar en un cambio en esto tenemos que pensar en otro modo de trabajo de los servicios de salud. Servicios de salud que sean transparentes, que tengan información que sea conocida por todos. Digo, todo centro hospitalario debería tener su número de cuántas infecciones de sitio quirúrgico tiene, cuántas neumonías intrahospitalarias tiene, y poder comparar entre diferentes centros para saber, digamos, si está funcionando bien, si está funcionando mal, y en función de los números que tenga, tomar acciones que sean correctivas, ¿no? Claramente, digamos, el cambio debe ser cultural. Es un cambio a largo plazo, eso digamos, hay que tenerlo claro, pero en algún momento tenemos que empezar. Buenos días, Julio. María Esther te saluda. Mi pregunta sería, ¿qué pasa con las segundas dosis y sus variantes? ¿Segunda dosis de vacuna me estás preguntando? Sí. Sí, digamos, los estudios que se han mostrado, digamos, que fueron mostrados por los ministros esta semana, muestran que la combinación es efectiva y segura. Ante la amenaza cierta, digamos, de que vamos a empezar a tener circulación de variante Delta, mi recomendación es que ante la posibilidad de vacunarse y la evidencia, digamos, de que las segundas dosis de otras variantes son efectivas, definitivamente hay que aplicársela. Digo, no hay que perder la oportunidad de vacunarse, definitivamente hay que hacerlo. Julio, vos sabés que nos mandaba un mensaje Juan Brizuela, un oyente, un amigo, que nos escucha todos los sábados y nos preguntaba sobre el tema de las segundas dosis.
a ver, que no tengan temor aquellos que se han puesto, ponerle la Sputnik, la primera dosis, y que hoy deben cambiar, ¿no? Por otro, porque, está respaldado médica y científicamente, ¿no? El tema porque también, esto de la campaña del miedo, ¿no? De ponerse o no ponerse una segunda dosis diferente a la que fue de la primera, en la gente llega a tener un poco de calar y tener un poco de miedo. Vos como médico, como profesional de la salud, y a partir de los datos médicos entregados por el Ministerio y todo lo demás, recomendás que la gente se vacune. A ver, definitivamente ha habido una utilización política de la información sobre las vacunas, eso ha sido claro. Pero mi recomendación siempre, es, tener precaución con la información que difunden algunos medios de comunicación que tienen un claro sesgo político. Esta ha sido una enfermedad que claramente no conocíamos, no sabíamos qué evolución que íbamos a tener y fuimos aprendiendo en la medida que fue evolucionando. Mi recomendación ha sido siempre, sigamos lo que los estudios dicen y lo que dicen las autoridades sanitarias, porque las autoridades sanitarias siguen las recomendaciones de las autoridades científicas. Los estudios han mostrado que la segunda dosis, de las variantes, de las vacunas que tenemos a disposición, son seguras y efectivas. Tenemos una amenaza inminente, tenemos ausencia de vacuna, porque no es que no haya segundas dosis, es que no es que no se haya querido poner segunda dosis, sino que básicamente quienes las producen no las han podido producir. Tenemos estudios que muestran la seguridad de la aplicación, la seguridad y efectividad de la aplicación de la combinación de la vacuna. Pues creo que ante la amenaza inminente, de que va a empezar a circular la variante Delta, y el impacto que va a tener, en cuanto a la salud, creo que perder la oportunidad sería una lástima. Mi recomendación, vuelvo a lo mismo, es seguir las recomendaciones de las autoridades de salud. Julio, desde ya agradecerte infinitamente. Sos una persona que cuando hablamos de temas de salud en Propuesta Joven, te convocamos y siempre estás dispuesto. Ojalá en algún momento te puedas acercar al estudio, ¿sí? Así los chicos también te conocen personalmente. Pero bueno, creo que tenemos que tomar toda tu sapiencia, todo lo que sabés, todo lo que has aprendido en el sistema público de salud y también en el sistema privado para poder generar estas políticas de salud que realmente son necesarias para la población. Así que agradecerte infinitamente y bueno, como siempre nos mantendremos en contacto, ¿sí? Bueno, un abrazo a todo el equipo.